Vamos a hablar ahora del acoso sexual, si es una forma de discriminación, pero en el trabajo no siempre sale a la luz. El beso no consentido de Luis Rubiales, ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que hoy va a tener que comparecer en los juzgados, ha sacado a relucir decenas de casos análogos denunciados en redes sociales. Vamos a profundizar en este comportamiento no deseado con Susana Rodríguez, que es abogada de Legalitas. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, en primer lugar, ¿es posible saber siempre cuándo estamos ante acoso sexual laboral? Sí, lo que tenemos que tener claro que es un acoso sexual, no laboral, en el ámbito laboral, no me voy a meter en el tema penal. Tenemos que tener claro que está definido como cualquier comportamiento que puede ser una acción física, una acción verbal o una acción no verbal. Después ampliaré un poquito pues, conductas, ¿no?, que tienen un contenido sexual y que pueden ser con intención o sin intención, pero el que lo recibe lo percibe como una ofensa a su dignidad y crea un ambiente intimidatorio. Entonces, tenemos que tener muy claro que un acoso sexual en el ámbito laboral incluso puede ser una palabra con contenido sexual, o una referencia al físico de la persona, o un filtreo innecesario. Es decir, no tiene por qué haber una acción física, o incluso también hablaba yo de una acción no física. Por ejemplo, enseñar imágenes con contenido sexual o pornográfico a un compañero que no son necesarios. Y es muy importante el contenido o la intencionalidad de la persona que lo emite o cómo lo percibe el que lo recibe. ¿Y cómo se puede demostrar el acoso? ¿Qué pruebas necesita una víctima? Claro, ahí estamos en un problema, ¿no? Efectivamente, porque muchas veces ocurre de manera sorpresiva o en un momento en donde estoy solo o, bueno, pues es difícil la prueba. Un testigo podría ser una prueba, una grabación de audio podría ser una prueba, lógicamente si estamos hablando de algo que me dicen, ¿no?, que lo puedo grabar. También, por ejemplo, el que me envíen mensajes a mi teléfono móvil a través de redes, un compañero sin necesidad, sin que haya sido permitido, también es una prueba. Es decir, al final, el problema de estas situaciones muchas veces es ese, la prueba, ¿no? Claro, ¿y qué debe hacer una persona si está siendo acosada en su puesto de trabajo? A día de hoy, toda empresa tiene que tener un protocolo frente al acoso, es decir, unas medidas para evitar el acoso. Es más, se propone, ¿no?, que haya también incluso formación para evitar ese acoso, para que todos sepamos en el ámbito laboral qué es acoso y qué no es acoso. Entonces, en toda empresa debería haber publicado y todo trabajador debería tener conocimiento de qué hacer ante una situación de acoso, cómo denunciarlo. Las denuncias tienen que ser secretas, no anónimas, pero sí secretas, que haya confidencialidad y un proceso de investigación para que al final esa conducta, si se demuestra que existe acoso, sea sancionada por parte del empresario. Además, lógicamente, de que si estamos hablando de conductas graves, puedan ser también denunciadas ante la policía o ante el juzgado, porque ya estaríamos hablando de un tema penal. Y esa denuncia la puede hacer tanto la persona que lo sufre como la persona que lo ve. Claro, presentar una denuncia es el método más eficiente para detenerlo. Entiendo que sí, es decir, cuando estoy sufriendo un acoso, me imagino que en principio ya le habré dicho al compañero, oye, que esto a mí no me va, esto a mí no me gusta, párate, y no me está haciendo caso, aquí hay que actuar. Entonces, lógicamente, está claro que es una situación que uno solo no puede gestionar y que, por lo tanto, hay que pedir esa ayuda. Insisto mucho en que el empresario a día de hoy está obligado a vigilar este tipo de situaciones. Es decir, tiene que haber una tolerancia cero al acoso, ¿vale? Acoso sexual, acoso laboral, acoso por razón de sexo, tolerancia cero. Entonces, el empresario debe fomentar este tipo de conocimiento de los trabajadores de que pueden acudir a ese proceso para evitarlos, además de pues, proponer formaciones o lo que sea necesario, lógicamente. Claro, porque una víctima tiene que ser despedida, sufrir daño económico, físico, psicológico para poder presentar una reclamación por acoso sexual.
¿Hay que llegar a ese No. extremo? No, en absoluto. Es decir, en el momento en que una persona está sufriendo en el trabajo una situación que le resulta intimidante, que le resulta humillante, debe de tener un mecanismo para poder accionar frente a él. No tiene que esperar a sufrir ni una agresión física, sexual, ni llegar al extremo de tener que irse de su trabajo y, por supuesto, una denuncia en materia de acoso sexual o de cualquier tipo de acoso en el trabajo no debería de conllevar el despido de la persona que está denunciando. Todo lo contrario, a lo mejor. ¿Qué dice el Código Penal sobre este delito? Bueno, yo no soy especialista en penal. Lógicamente es distinto el acoso laboral, acoso sexual laboral del acoso en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal se requieren unos requisitos que son mayores. En el ámbito laboral estamos hablando de que una mera palabra o insinuaciones podrían ser una situación de acoso. ¿Vale? Es decir, yo no tengo por qué soportar, pues yo qué sé, insinuaciones, referencias a mi cuerpo, cosas de ese estilo. Lógicamente, también es muy importante el elemento subjetivo, es decir, quien lo emite, que tenga esa intencionalidad o sin tenerla, porque a lo mejor no la tiene, pero el que lo recibe sí se está sintiendo intimidado, humillado, degradado, etcétera. Entonces, eso hay que pararlo. No tengo por qué estar soportando una relación laboral en ese sentido. Y eso no tiene ni por qué venir, por supuesto, ni de un compañero, ni de un superior, ni de alguien que a lo mejor la persona entiende que tiene cierto poder sobre su situación laboral, su formación, su progresión laboral, etcétera, ¿no? O su permanencia incluso en la empresa. Esas son conductas muy graves que hay que pararlas. Pero también está incluida, como bien ha dicho, la difusión de imágenes. No ha sido en el entorno laboral, pero hay una noticia de las últimas horas que señala a 3 jugadores de la cantera del Real Madrid que han difundido imágenes sexuales de una menor. Esa difusión de imágenes también tiene causas penales. Podría tenerlas, pero ya le digo, yo es que soy experta en laboral, entonces no me voy a meter en el tema penal, discúlpenme, porque para eso sería correcto un compañero de lo penal. Pero hay que valorarlo, efectivamente, es una publicidad de una imagen sexual y lógicamente sin consentimiento y por lo tanto podría tener relevancia penal también, claro. ¿Cree que la mayoría de los afectados de acoso sexual en el entorno del trabajo son mujeres jóvenes en una situación laboral precaria? Hay estudios de la Unión Europea que así lo confirman, que hay una gran mayoría, pero no son las únicas. Es decir, se puede producir ese acoso sexual en muchísimos ámbitos y ámbitos de todo tipo de trabajo, aunque tenga un trabajo fijo, pues a veces porque quiero progresar y me encuentro en una empresa donde es muy masculina o pequeña, etcétera. Es decir, pero sí que es cierto que hay un estudio de la Unión Europea que efectivamente dice que en mayor medida se produce donde hay un ambiente laboral precario de mujeres. Claro. Susana Rodríguez, abogada de Legalitas, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Bueno,